En una colina viven 3 cabras hermanas. La cabra grande se llama Clara. Es fuerte y valiente. La cabra mediana se llama Maya. Es lista y rápida. La cabra pequeña se llama Lila. Es muy curiosa y divertida. Siempre juegan juntas en la hierba. Cada mañana corren por la colina y por las tardes descansan bajo el sol. Pero hoy tienen un problema muy grande. Ya no queda casi hierba en su lado del río. Se la han comido toda. Miren, al otro lado del río hay hierba verde. Se ve deliciosa, dice Lila. Las 3 hermanas miran hacia el puente de madera. Pero hay un problema. Debajo del puente vive un troll muy feo. Tiene piel verde, dientes amarillos y puntiagudos, y su nariz es grande y redonda como una papa. Pero no hay opción. Tienen que cruzar. Lila, la cabra más pequeña, decide ir primero. Camina despacio sobre el puente de madera. Tip tap, tip tap, tip tap. Hacen sus pequeñas pezuñas. De repente, el troll salta desde abajo del puente. ¿Quién se atreve a cruzar mi puente? Grita el troll. Soy yo, la cabrita pequeña. Voy a pasar para llegar a la hierba buena, dice Lila. No vas a pasar y en verdad te voy a comer. Dice el troll. Claro, me puedes comer, pero soy muy pequeña y flaca. Espera a mi hermana Maya. Ella es más grande y sabrosa, dice Lila. El troll se toca la barriga y decide esperar por una comida mejor. Ahora es el turno de Maya, la cabra mediana. Camina con cuidado sobre el puente. Tip tap, tip tap, tip tap. Hacen sus pezuñas en la madera. El troll salta otra vez desde abajo del puente. ¿Quién se atreve a cruzar mi puente? Grita el troll. Soy yo, la cabrita mediana. Voy a pasar para llegar a la hierba buena. No vas a pasar y en verdad te voy a comer. Pues sí, me puedes comer, dice Maya. Pero no me he bañado en 3 semanas.
Espera a mi hermana Clara. Ella es más grande, sabrosa y huele a rosas. El troll piensa otra vez. Su barriga ahora hace ruidos, pero decide esperar un poco más. Por fin llega Clara, la cabra más grande. Sus pezuñas suenan muy fuerte en el puente. Tip tap, tip tap, tip tap. El sonido se escucha en todo el valle. El troll salta muy emocionado. Ya no puede esperar más. ¡Por fin! ¡Ahora voy a comer! ¡Ja, ja, 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 ja! Grita el troll corriendo hacia Clara. Pero Clara no tiene miedo del troll. Baja la cabeza y corre hacia el troll. ¡Pum! Lo empuja con sus cuernos fuertes. El troll vuela por el aire y cae al río. Las 3 cabras hermanas están juntas otra vez. Comen hierba verde y deliciosa. El troll aprende a pescar en el río y ya no molesta a nadie. Todos viven felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Cuál fue tu cabra favorita? ¿Y por qué? Si quieres practicar tu español, puedes escribir tu respuesta en los comentarios. Y si quieres practicar esta historia con más preguntas, puedes visitarnos en nuestra página web. El link está en la descripción. ¡Chao!